¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Bueno, habrán notado que anoche no hubo charlita. Hoy vamos a hacer una charlita, vamos a hacer un vivo. Generalmente todos los días dejo un video para los amigos que disfrutan del contenido. Pero bueno, ayer tuve un día particular, la verdad tuve con algunas complicaciones. Me encuentro en la casa de mi sobrino ya previo a partir al trabajo que estamos realizando. Nos queda hoy y mañana. Bueno, entre esas cosas que hacemos cuando desayunamos, tratamos de incorporar nuevos conocimientos y seguimos a un canal de reparaciones que en estos momentos el sujeto se encuentra haciendo un baño. A diferencia de encontrar y adquirir nuevos conocimientos, lo único que encuentro es infomerciales. Quiero que sepas, Panchejo, a vos te lo digo, que voy a comprar las herramientas Trigale y las voy a probar. Y las voy a probar no por una cuestión de desafiarte y decir que son malas, sino porque considero que son la tercer pata de la segunda Santísima Trinidad. Watford, Jadever y faltaba una. Trigale o Trigale. Trigal, donde mis manos se dilatan. Bueno, dejémoslo ahí. Ahora le vamos a pedir a mi sobrino, observen el título del video del sujeto desagües de plomo picados. Yo he mostrado y los he sacado delante de ustedes en tiempo real, en obra, bueno, en obra o en reparación, como quieran llamar, porque están los que dicen, la obra es otra cosa, es cuando vos vas y pones ladrillo sobre ladrillo. Bueno, a todos esos les digo, llévate este paquete para Mendoza, porque toda reparación se le puede llamar obra. Una cosa es obra nueva, otra cosa es obra existente. No se extrañen si los perros o los gatos empiezan a pelear, porque acá es así, medio un zoológico de la doctora. Vamos a dejar que el sujeto hable y yo les voy a decir en qué está mintiendo puntualmente, porque sí está mintiendo. Liberalos. Gil, con G. Vamos, para que no se sienta ofendido otro sujeto, es con G. Gil. Bueno, ponémelo ahí que se ve. Bueno, no quedó en el mejor plano, pero noten que este caño de desagüe de plomo, quizás con varios años de uso, eso no es innegable, no estaba perdiendo. El sujeto, con el roto martillo y la punta, le pegó cada 30, 40 centímetros puntualmente un puntazo. Un puntazo. No es que el caño de plomo estaba perdiendo, ni tampoco el caño de plomo. Para los viejos plomeros de la antigua escuela sabemos cómo se pudre y cómo deja de funcionar un caño de plomo. O sea, yo he mostrado y he sacado delante de ustedes caños de plomo de baños y no había agujeros así. Y si había algún agujero, era aislado, no se pudre así, Panchito. Se raja, esto se raja a los costados por el mismo tránsito de lo que es el fluido, el agua. Bueno, en estos casos, que sí, en este caso es de un lavatorio, por lo que vi. Pasan las bañeras, como he mostrado, que los pelos, aunque no lo crean, obran como una especie de sierra. ¿Por qué? Porque tiene demasiada proteína, es un elemento bastante dañino el pelo, el cabello humano. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para, pues puede ser material para otro video, otro tema. Pero esto que ven acá, el mentiroso vende humo de gorrito y cara de gil, lo hizo con el roto martillo. Son puntazos cada 30 centímetros y la soldadura que menciona que se rompía sola, no se rompía sola, estaba muy bien soldado, no les digo que nueva, esto debe tener 50 años, pero podía seguir funcionando. Lo que pasa es que ahora al gilazo se le dio por tirar videos cada 15 minutos, videos poco trascendentes, como por ejemplo colocar un acople, piensa que él mismo en un video pone su cara de salame diciendo ¿cómo vas a utilizar un acople? Bueno, ponete de acuerdo, porque no tenés la más mínima idea de lo que es la plomería. Sos la vergüenza del que se hace llamar plomero. Y ya te lo digo en la cara,
me estás cayendo mal. Les mando un saludo, espero que tengan un excelente jueves y no crean en este vendehumo, porque tanto yo como Miguel, como tantos otros, podemos desenmascararlo en cada una de sus palabras. Es más, estoy seguro que después va a salir algún video, ya que no me conoce ni por Gil, refutando mis dichos o justificando esto. Les mando un saludo y nada, fíjense de qué lado está la verdad.